Muchos ya lo sabrán porque lo habrán visto en nuestros servicios informativos. Palencia, la Guardia Civil, el destacamento de tráfico de la Guardia Civil cuenta con un nuevo radar móvil con el que vigilar nuestras carreteras, un veloláser del que nos va a dar más detalles, nos va a acercar más detalles sobre su funcionamiento Fernando Alonso, el director provincial de tráfico. Muy buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? Un aparato muy novedoso, de fabricación española, además, nos comentaba el día de la presentación, que viene a ser un vigilante más de las carreteras palentinas para evitar que corramos más de lo que debemos. Sí, la velocidad es la segunda causa de los accidentes mortales, es uno de nuestros mayores enemigos y, por tanto, tenemos que emprender, impulsar acciones nuevas para intentar prevenir los excesos de velocidad. Y desde la semana pasada, así es, contamos ya con un nuevo radar móvil. La Guardia Civil de Tráfico de aquí de Palencia ya tiene 5 radares móviles, con este último, contando este último, el veloláser, y se ha puesto ya a funcionar y a vigilar las carreteras. Sobre todo, creo recordar, carreteras secundarias, las llamadas carreteras convencionales, porque es donde también se registra un mayor índice de siniestralidad, claro. Sí, estamos comprobando año tras año que el 70 al 80% de los accidentes mortales se producen en estas carreteras, en las secundarias, en las convencionales. Y por eso este radar vamos a intentar centrarlo prioritariamente en estas carreteras, en las convencionales. Queremos que todos los conductores sepan que estas carreteras, las convencionales, van a estar especialmente vigiladas y en concreto especialmente vigiladas por este veloláser. Y lo anunciamos públicamente y hemos presentado públicamente este radar para intentar disuadir a todos los conductores de lo necesario que es respetar los límites de velocidad. Claro, ese es el objetivo, porque hay mucha gente que piensa que el objetivo es recaudar. Siempre hay ese comentario. De hecho, si uno busca noticias en torno a radares y a todo lo que tiene que ver con el control de la velocidad, los comentarios siempre van por la misma línea. Esto es para recaudar, esto es para sacarnos los cuartos. Comentarios que no sé si llegan incluso a doler a los responsables de tráfico. Un poco sí, la verdad. Da un poco rabia porque la ilusión nuestra, la obsesión nuestra es la de intentar prevenir los accidentes de tráfico futuro y recibimos ese reproche. Pero bueno, sabemos que es un reproche que en la mayoría de las ocasiones nos lo formulan los infractores. Y a los infractores hay que decirles que en realidad no son víctimas de nada ni de nadie. Un infractor se puede convertir en un verdugo, pero no es víctima de nada ni de nadie. Lo que yo les pido, por favor, a quienes puedan estar infringiendo las normas de tráfico es que empiecen a cumplirlas más, que empiecen a cumplirlas mejor, porque de ese modo nos vamos a evitar muchísimas tragedias en las carreteras. Bueno, en este caso, este veloláser, ¿qué características tiene este nuevo radar móvil, que es de lo más moderno? Sí, es un modelo muy nuevo y, por tanto, pues como todo producto tecnológico, pues tiene unas prestaciones especialmente precisas, ¿no? En principio, velocidades que puede captar, pues es capaz de captar velocidades de hasta 250 km/h, con lo cual va a captar o a poder denunciar la inmensísima mayoría de infracciones. Tiene capacidad para vigilar a los vehículos que vayan por 2 carriles a la vez. Por tanto, tiene una capacidad de vigilancia y de denuncia, en su caso, especialmente disuasoria. Vamos a recordar además, aunque sean en distintos sentidos, es decir, no solo pensando en autovía, sino los 2 carriles. En una autovía con 2 carriles puede estar vigilando continuamente a los 2 carriles y irá denunciando, obviamente, al que infrinja esos límites de velocidad. Por tanto, es un radar con unas prestaciones bastante competitivas, ¿no? Bastante eficaces. Y luego el rango de temperaturas en los que puede funcionar también son muy amplios, desde heladas muy pronunciadas hasta los 50 grados sobre cero, es decir, que nuestra provincia va a poder actuar durante todo el año. Y además es que queremos que todos los conductores lo sepan, no para recaudar, como dicen algunos, ¿no?, sino para que todos tengamos una razón más para cumplir esos límites, porque sabemos que de ese modo vamos a evitar nuevos accidentes. Allí donde colocamos un radar estático, automáticamente, siempre o casi siempre, la siniestralidad se reduce. Es decir, reducimos accidentes, reducimos fallecidos y reducimos heridos. Ese es el objetivo. Claro, en las carreteras palentinas, donde precisamente se han puesto en marcha este tipo de dispositivos de radares fijos, se ha notado una reducción de la siniestralidad. A lo mejor no hay datos todavía concretos, pero sí que se percibe que hay menor número de accidentes y, sobre todo, muchas veces lo que sirve de vara de medir, en estos casos, de fallecidos.
No falla. Como te comentaba, donde se instala un radar fijo, reducimos velocidades y se reducen los siniestros. Es automático. Radares de tramo, tenemos aquí dos carreteras, tenemos instalados los radares de tramo. De momento están dando buen resultado. Si mal no recuerdo, desde que se han instalado no hemos sufrido accidentes mortales, hay que decirlo con muchísima prudencia, obviamente, pero de momento los resultados están siendo prometedores. En breve se va a celebrar, vamos a cumplir el primer año de vigencia de estos radares de tramo y ahí haremos un balance del primer año de funcionamiento, tanto de siniestralidad, que es lo que nos preocupa, como de las denuncias que hayan ido formulando estos radares a lo largo del año. No, sí que es verdad, veíamos en imágenes que este último modelo de radar móvil ofrece también otras ventajas, como pueda ser su manejabilidad, hasta el punto de permitir no solo que vaya instalado bueno, por supuesto en trípode, como hemos visto, en los guardarraíles, incluso en los propios vehículos de la Guardia Civil preparados para ello, incluso los propios motoristas podrán llevar el dispositivo, transportarlo, cosa que antes era bastante más complicado, por no decir imposible, e ir de esa manera pues facilitando esa vigilancia más rápida y sobre todo también que sean las propias patrullas de tráfico motorizadas, las que van en moto, las que puedan hacer esos controles. Correcto, es un radar pequeñín, es muy fácil de montar, de desmontar, de transportar, se puede ubicar sobre un trípode propio, se puede ubicar sobre un vehículo patrulla, se puede ubicar en un guardarraíl, se puede ubicar en un pórtico, se puede ubicar en una cabina de radar fijo y sobre todo al ser pequeñín, al ser transportable, como bien decías, lo pueden transportar las patrullas de motociclistas de la Guardia Civil. Entonces, el desarrollo tecnológico nos ha permitido tres cosas. Una, disponer de medidores de alcohol muy pequeños, disponer de medidores de droga muy pequeños y ahora con el velo láser ya disponemos de radares muy pequeños. Conclusión, las patrullas de motoristas de la Guardia Civil ya van a poder transportar los tres elementos de control. Por tanto, una simple patrulla de la Guardia Civil de motociclistas va a poder hacer los tres controles, el control integral a cualquier conductor que vayamos por las carreteras. Claro, al final esta vigilancia es necesaria porque no acabamos de tomar conciencia del todo de lo que comentaba, de que un conductor puede convertirse en un verdugo, en definitiva de que el circular por carretera puede ser peligroso y que precisamente la normativa está para respetarse, obviamente, pero por unas razones, ¿no? Así es, cualquiera de nosotros, yo el primero, podemos ser víctima de un accidente, pero cuidado, cualquiera de nosotros, yo el primero, podemos ser verdugos de un inocente cada vez que nos ponemos al mando de un vehículo. Es cómo prevenirlo o cómo reducir al máximo las posibilidades de que esto ocurra, cumpliendo esas normas que todos conocemos perfectamente. Y algunas muy sencillas como llevar el cinturón o llevar a los niños en los dispositivos habilitados a tal fin, que es una de las campañas en las que está trabajando ahora la Dirección General de Tráfico, ¿no? Porque estamos viendo ejemplos de que no siempre se cumple y sobre todo en casos tan sensibles y a veces tan sencillos como el transporte de los menores y el cinturón de seguridad. Todos sabemos que el cinturón de seguridad es obligatorio. Todos sabemos que es uno de los métodos, de los medios más eficaces para prevenir lesiones graves y para prevenir fallecimientos ante un accidente de tráfico que nos puede ocurrir en cualquier momento. Y sin embargo, como es obvio, estamos viendo a diario muchos conductores que son capaces de conducir, de circular sin el cinturón de seguridad. E incluso algunos son capaces de llevar a sus hijos pequeños, tanto adelante como atrás, sueltos sin abrochar. En esos casos, el más mínimo golpe, la más mínima colisión, nos va a convertir a nosotros, a nuestro propio cuerpo, en un proyectil que va a chocar, que en cuanto choque con cualquier otro objeto, se va a reventar, vamos a quedar seriamente lesionados o en el peor de los casos vamos a fallecer. Por eso estamos haciendo esta campaña de control de cinturón de seguridad esta misma semana. Claro que hay gente que dice, bueno, pero es que antes era así, no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada hasta que pasaba, ¿no? Lo de ir 8 metidos en un coche, pues es algo de otra época. Lo de ir los niños atrás como querían, porque muchas veces los vehículos ni siquiera tenían cinturones, es algo de otra época y si precisamente se han ido implementando esas medidas de seguridad es porque se ha ido
en este caso quizás ha ido reaccionando tarde en muchos casos, ¿no? Pero viendo la siniestralidad que había y las elevadas cifras de fallecimientos, por eso quizás se avanzaba un pasito en automoción, un pasito en seguridad, un pasito, ¿no? Quizás al final, si hoy existen todas esas medidas, por algo es, aprovechémoslas. Es bueno mirar un poco hacia el pasado, y tienes mucha razón. Solemos oír muchas veces el comentario de que ¿por qué exigen tanto ahora? Si antes no andábamos con tantas historias y no pasaba nada. Pues ya siento contradecir esa reflexión, por así llamarla. Un dato: en el año 89, aquí en nuestra provincia, en Palencia, murieron 71 personas por accidentes de tráfico. O sea que en el pasado sí que pasaba algo. Pues que ahí está el dato frío y objetivo. En el 89, 71 fallecidos. El año pasado, aquí, en nuestra provincia, han fallecido 13 personas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que hay menos vehículos? Pues no, es que el número de vehículos ha crecido también, el tráfico ha crecido también, el número de conductores ha crecido también, y sin embargo hemos ido entre todos reduciendo la siniestralidad de esos 71 fallecidos en el 89 a 13 el año pasado. En 2015 o 16 tuvimos 6 fallecidos en todo el año. ¿Qué ha ocurrido? Pues es obvio, han mejorado las carreteras, han mejorado los vehículos y ha mejorado nuestro comportamiento de todos los conductores, unas veces por concienciación, por convencimiento propio, y otro por efecto de esos impopulares radares, de esos impopulares controles de drogas, de alcohol, y se ha reducido toda esa siniestralidad en gran parte gracias al servicio que nos presta la Guardia Civil en las carreteras. Claro, cualquiera que piense un poco se dará cuenta de que al final son diferentes elementos los que hacen que suban o bajen las estadísticas. Lo hemos comentado, yo creo, en ocasiones anteriores, la puesta en marcha del carnet por puntos, que tampoco fue quizá demasiado bien recibido, supuso o pudo suponer un punto de inflexión, quizá para que la gente, por ese temor, ¿no?, a la reprimenda, hiciera caso de las normas. Entró en vigor, creo que recordar que fue el 1 de julio de 2006, recibió muchas críticas también. También se decía que no era más que para controlar al ciudadano, para sancionar al ciudadano, para obligarle a hacer cursos y así recaudar. El caso es que, gracias al permiso por puntos, redujimos muchísimo la siniestralidad vial, y hoy en día nadie se atreve a criticarlo, al revés, todo el mundo lo alaba. Ahora lo que estamos debatiendo es la necesidad de actualizarlo, pero nadie lo critica. En efecto, el permiso por puntos fue uno de los grandes hitos de la historia de la seguridad vial en España. Y lo que hay que hacer en la actualidad es eso, probablemente darle algunos retoques para actualizarlo, pero fue una medida muy buena y debe seguir siéndolo. Claro, fue una forma, vamos a decirlo así, de tirar un poco de las orejas a los conductores y de darles una llamada de atención, y sobre todo que estuviéramos todos sobre aviso por lo que decimos, porque muchas veces pues, no vemos el peligro, ¿no?, o no somos conscientes de ello. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos, lo comentaba, es también las carreteras. Ha mejorado la calidad de las carreteras. Se me ocurre otro punto de inflexión, en el caso por lo menos de la provincia de Palencia, que fue la puesta en marcha de la autovía Cantabria frente a la nacional, a pesar de que la autovía hoy no presente el mejor aspecto, hay que reconocer que también hay muchas críticas en torno a esa autovía, o también, por ejemplo, cuando se pusieron en marcha los radares de tramo, había mucha gente que ponía el acento en el firme de la carretera, que también se está trabajando en él ya, ¿no? Igual que se va a trabajar en el de la autovía, ahí es la cuenta pendiente de la Administración, que está también para actuar ahí, ¿no? No solo para vigilarnos, sino también para, muchas veces, corregir errores. Hay carreteras que tienen un estado mejorable, y me parece perfecto que toda la opinión pública presione a los titulares de las carreteras para que las arreglen. Es lógico, es correcto y es necesario. Pero cuidado, también estamos oyendo en la opinión pública las voces de algunas personas que reprochan al estado de las carreteras la siniestralidad vial. Lo siento mucho. Mira, cada vez que hay un accidente de tráfico, va la Guardia Civil, abre una investigación y vuelca todos esos datos en una aplicación informática interna nuestra. Y de ahí nosotros nos alimentamos para conocer a detalle la siniestralidad vial. Y mes tras mes, año tras año, estamos viendo que la inmensa mayoría de los accidentes los estamos provocando nosotros, los conductores. Y casi siempre por lo mismo: distracciones, excesos de velocidad, alcohol y drogas. ¿Significa eso que no es necesario reparar las carreteras? Por supuesto que no, es necesario, entre otras razones porque si no las arreglaran periódicamente las carreteras, pues al final llegarían a un estado en el que obviamente terminarían provocando accidentes. Pero insisto, la inmensa mayoría de los accidentes los estamos provocando nosotros, los conductores.
Ya que comentaba las distracciones, que es la primera causa, es verdad que hay muchas y variadas distracciones y que también es verdad que ha habido mucha leyenda negra en torno a ciertas sanciones, a que no, es que por beber agua te sancionan o por... Al final, lo mejor que podemos hacer es acudir a la normativa, al origen, ¿no? En vez de quizás creer tantos bulos, que pueda haber algún caso específico concreto que se haya multado o se haya sancionado por alguna razón que a lo mejor no quede reflejada como tal en, Sí. ¿no? en la normativa, pero lo mejor es acudir a la fuente para así ser conscientes de Sí. qué es lo que realmente, cómo tenemos que cumplir, ¿no? Ya. Me lo preguntan muchas veces, ¿se puede comer, se puede beber, se puede fumar? Bueno, el Reglamento General de Circulación lo que nos obliga es a mantener la atención permanente en la carretera. O dicho de otro modo, el Reglamento General de Circulación nos prohíbe distraernos. Y hasta ahí llega la norma. Por tanto, ¿podemos beber agua en un vehículo? Sí. Lo que no puedes es distraerte bebiendo agua. ¿Puedes fumar en un vehículo? Sí, puedes fumar en un vehículo. Lo que no puedes es distraerte como consecuencia de que estés fumando. Es decir, si vas con un vehículo con toda la responsabilidad que ello implica, y resulta que para encender el cigarro te bajas la cabeza y dejas de mirar, pues cuidado, porque ya no estás prestando atención permanente, y si en ese momento atraviesa la carretera un chaval o un animal, o nos viene un ciclista, pues probablemente, ¿qué puede ocurrir? Que lo atropellemos. Por eso el reglamento no prohíbe beber agua, no prohíbe fumar, lo que prohíbe es que nos distraigamos cuando estamos al mando de un vehículo. Y a las personas a las que se les haya podido sancionar por comer o por beber, no es exactamente por eso, es por el hecho de distraerse mientras estamos al mando de un vehículo. Al final se trata de tener 100 ojos, como se suele decir, cuando uno va al volante, desde lo más básico, que también además se enseña en las autoescuelas, de antes de adelantar, mira, señaliza y mueve, ¿no? Esos pasos que hay que dar siempre y que muchas veces nos encontramos en la carretera con conductores que a lo mejor no lo siguen. Se trata en definitiva de eso, de estar centrados en lo que está uno, ¿no? Que en este caso es la conducción. Tenemos un gran problema, y es que, claro, hay muchas personas que conducen a diario, entonces se van relajando, nos vamos distrayendo, mecanizamos todos los movimientos, todos los protocolos de conducción, y lo peor de todo, le quitamos o perdemos el respeto por la conducción. ¿Hasta qué? ¿Qué puede ocurrir? Pues que consecuencias de esas distracciones o de esos excesos de velocidad al final provoquemos un accidente. Las normas las conocemos, el problema es que las vamos incumpliendo poco a poco hasta que puede llegar una tragedia. Cualquiera de nosotros podemos provocar un accidente en cualquier instante. Bueno, y para los más críticos con la cuestión con la que comenzábamos, del radar, en este caso del veloradar, del radar láser, Fernando, le voy a pedir que nos recuerde algo que comentó en su presentación, hablando de esa comparativa con otros lugares donde hay mucha más presencia de radares y luego eso se nota también en las estadísticas. Sí. En las frías estadísticas, pero que al final detrás de cada número hay personas. En la Unión Europea hay dos grandes líderes, dos países líderes en materia de seguridad vial. Uno es Suecia y el otro es el Reino Unido. Son los países en donde menos personas fallecen por millón de habitantes. Tanto Suecia como Reino Unido, primero, tienen límites de velocidad inferiores a los nuestros. Y segundo, nos cuadruplican o quintuplican, no sé muy bien, pero nos multiplican y mucho el número de radares que tienen en sus carreteras. Es decir, están obligando a todos los conductores a que controlen su límite de velocidad. ¿Qué consiguen con ello? Convertirse en líderes de seguridad vial. ¿Qué significa eso? Pues que allí mueren muchísimas menos personas que aquí, en España. Ojalá dispusiéramos aquí en Palencia de muchos más radares. ¿Me podrían criticar? Perfecto, no me importa. Si a cambio salvamos la vida de una sola persona con esos radares, adelante. Antes de despedirnos, Fernando, ya que ha comentado precisamente que allí los límites son más bajos que aquí en España, se está valorando esa posibilidad pues en la dirección de la dirección, valga la redundancia, general de tráfico. ¿Usted cree que sería efectivamente otro ingrediente más para intentar reducir esas estadísticas de siniestralidad? Sí, por pura lógica. La velocidad es necesaria, los vehículos son necesarios porque la sociedad actual necesita de vehículos y necesita de velocidad. Pero claro, la velocidad excesiva nos está generando una factura brutal en costes humanos y en costes económicos, que son los accidentes de tráfico. Si reducimos un poco los límites de velocidad vamos a salvar bastantes vidas. Por tanto, creo que es bueno que todos pensemos en ello
Y, en efecto, el legislador está pensando en la posibilidad de reducir algunos límites de velocidad, especialmente en vías convencionales, que es donde se nos matan el 70 al 80% de las personas. En cualquier caso, es el legislador el que tendrá la última palabra. Me imaginaba que iba por ahí, por esas carreteras convencionales, porque Sí. haciendo de abogado del diablo, por ejemplo, en Alemania siempre se pone como ejemplo Alemania, que allí los límites, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo por lo menos he oído decir muchas veces, allí no tienen ni límite de velocidad en las grandes autobahn. Bueno, no sé luego allí cómo sean los datos de siniestralidad y de fallecidos. Ya. Claro, también hay que ver Sí. lo uno y lo otro, ¿no? En las autopistas alemanas hay tramos, efectivamente, en los que no hay límites de velocidad, recomiendan un máximo 130, pero no tienen esos límites. Es el único país de toda la Unión Europea que se atreve con esa medida. Hay movimientos dentro del país, hay parte de la opinión pública que está pidiendo límites de velocidad. ¿Por qué? Pues porque es que, claro, consecuencia, pues en las autovías y autopistas alemanas, en muchos años, ¿qué está ocurriendo? Que el porcentaje de fallecidos en las autovías y autopistas alemanas es bastante mayor que el nuestro. ¿Por qué? Pues por los límites de velocidad. Se puede correr, qué bien, claro. Así sufren luego algunos accidentes de tráfico. Estamos dispuestos a correr ese riesgo, estamos dispuestos a que mañana cualquiera de nosotros seamos atropellados o colisionados por uno de esos conductores. Creo que no. Claro, porque no es lo mismo tampoco un accidente, un choque a 100, 120, 150. Las diferencias está claras que las consecuencias sobre todo son muy diferentes. Sí, eso es. Los países líderes en seguridad vial lo que han hecho ha sido reducir los límites máximos de velocidad. Francia lo ha hecho hace poco. Creo que ha reducido las vías convencionales a 90 o 80. Ha habido muchas críticas, también lo mismo, pero ya están empezando a reducir la siniestralidad. Es automático. ¿Qué queremos? ¿Correr más o seguir vivos? Bueno, pues ahí dejamos la lección para nuestros espectadores. Fernando Alonso, muchas gracias por hablar con nosotros y ayudarnos a conocer un poco más, en este caso, este nuevo veloradar y sobre todo esa campaña en la que estamos inmersos de control del cinturón de seguridad y de todo lo que tiene que ver con la sujeción de los menores. Gracias.